Buenos días, mis hermanos estimados. En esta mañana quiero hacer una reflexión acerca de un tema que circula en la red, pero que se desfigura. Así que tengamos una oración. Padre de amor y misericordia, ilumina mi mente de modo tal que lleve este mensaje, que sea palabra de vida para vida, que sea un así dice Jehová, y que ilumine a muchas personas que están engañadas en este tema y que pueda brindarles luz y claridad mediante el Espíritu Santo, que ilumine sus mentes y ayúdenme en esta reflexión. Amén. Así que mis hermanos, como veis, esta es una reflexión sobre un tema que tiene que ver sobre el diezmo. Vamos a usar la Biblia y el hebreo, porque yo estudio hebreo, yo soy un estudiante de hebreo desde hace algunos años, aparte de estudiante de la Biblia desde hace años, desde que yo empecé a estudiar en la iglesia como joven, y hasta ahora me centro solamente en un así dice Jehová. Así que vamos a concentrarnos en un así dice Jehová y vamos a usar la concordancia de Strong y otros libros que nos pueden iluminar con respecto a este tema. Primer mito. Mito es algo fabuloso que no es un así dice Jehová. Mito de que el 10 es el 10%. Cuando decimos 10% es de base 100. Pero vamos a demostrar acá que el diezmo es solamente de base 10. Vamos a usar la Biblia, vamos al libro de Levítico. Hermanos, abran su Biblia. Usen la Biblia conmigo, no me dejen solo. Lean conmigo Levíticos capítulo 27 y verso 32. Dice, y toda décima 10, de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima, es decir, la 10, será consagrada a Jehová. Yo busqué un contexto en Jeremías 33:13, donde dice que en los montes, en los llanos, en desierto, cuando contan el ganado, todo lo que pasare por la mano de los contadores. Así que había contadores que contaban el ganado y era de 10, 1. Ahora con respecto a los granos, porque muchas personas dicen, bueno, y los granos, hermanos, vamos a la lógica. Es imposible que de cada 10 granitos se separaran uno. No era por grano. Un hermano que estudió esto y otros más que son estudiantes me iluminaron, me dijeron que era de cada saco de trigo o de cebada, de cada 10, uno era reservado para la tribu de Leví. Observa que era para una tribu, no para un levita que estaba en el templo, era una tribu, es decir, familias, nietos, bisnietos, número grande de cientos de una tribu. Ese era el diezmo para ellos. Eso lo vamos a hablar ahora. Así que claramente indica que de 10 no existía el concepto de meot. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra meot, 100, sino azar, que significa azar o eser, que es 10. Es la que se usa en Malaquías 3, 10 y en Levíticos. Vamos acá, yo tengo un libro que nos puede iluminar, que es Aritmética de Baldor. Aquí en la página 350, 532, lo pueden ver acá. Lo cual para ustedes dice, el tanto por ciento aparece en las principales obras de aritmética de los escritores italianos del siglo XV después de Cristo. El signo de tanto por ciento surgió como una corrupción de una abreviatura de ciento. Sí, se escribía ciento y de ahí de esa corrupción es que aparece el signo que se empleaba en las operaciones mercantiles. El primero que utilizó este signo, tal como lo usamos hoy, fue Delaporte, que en el año 1685 lo expuso en su obra titulada La Guía de los Negocios. Así que claramente aquí indica claramente que
Incluso los sabios de Babilonia, los más avanzados científicos de la época, no conocían tanto por ciento. Tenían la base 60. 6. Ahí viene el número 6. Ellos usaban todos 6. Dividían cuadrante en 6. Así que todo surge de el concepto de 10 en los hebreos, de 10, 1. Vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 11, verso 1. Habla con el libro de Nehemías, capítulo 11, verso 1. Dice, y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes, es decir, echaron suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Así que vemos aquí que es otro principio que ellos usaban, el principio de base 10, no de 100, sino de base 10 lo usaban para todo, hasta para hacer los problemas de negocio de su vida. Nehemías 11.1. Así que te indica claramente que el diezmo, tal como parece y pretenden decir, vamos a hablar después de Ellen G. White y por qué la iglesia estableció ese sistema, no aparece por ninguna parte el sistema de base 100%, porque el 100% indica de 100, 1. Así claramente está descartado bíblicamente el concepto de que los israelitas daban el 10%, de 10, porque la base de ellos no era 100, sino 10. Del hebreo es ser. Ahora, vamos a otro mito que quiero ahora aclarar, y vamos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Y vamos a buscar después, y vamos a buscar el contexto en el libro de Números 18. Pero vamos a leer primero Daniel 9, 27, un texto muy conocido. Dice, en la mitad de la semana, en la otra semana, 27, confirmará el pacto a muchos. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Está bien? Así que Cristo con su muerte hizo cesar, del hebreo parar. Por cierto, esta es la palabra cesar, yo investigué y tiene que ver una relación con la palabra Sabbat. Cuando usted hace un reposo de un día de sábado, usted interrumpe sus labores diarias. Este es el sentido que usa acá la palabra cesar, Sabbat. Cesar completamente, parar el sacrificio y la práctica de Cristo con su muerte hizo detener de una vez y cortó el sacrificio y la ofrenda. Observa el sacrificio de animales y la ofrenda que aparece aquí es la palabra minjá. Es una ofrenda de granos. Así que la primera parte del sacrificio de animales, Cristo la paró. Y también paró, ¿qué paró? También justo con eso, paró la ofrenda, que consistía en llevar, ya sea en bolsas o en cestos o en jarros, vasijas, el grano que se llevaba al templo como forma de ofrender a Jehová. Todo eso Cristo lo hizo cesar con su sacrificio. Vamos a lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, el maestro de la Torá, Pablo. Dice aquí claramente, quitando Cristo la ley de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, y quitándola en medio y clavándola en la cruz. Hablando de los ritos, que Cristo, como dice Daniel, cortó. Vamos ahora a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 15. Dice,
No quiero leerlo todo porque quiero concentrarme solamente en el aspecto fundamental que me ocupa. Mas ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, ahora son cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo de nuestra paz, que de ambos hizo un uno, derribando la pared de intermedia, aboliendo la ley ritual en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, él añade, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un solo hombre, haciendo la paz, y reconciliar, verso 16, por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando así en ellos las enemistades. Así que el apóstol Pablo claramente usa la palabra que Cristo en la cruz clavó el sistema ritual, que es el mismo que usa Daniel 9:27. Así que esos son los contextos de Daniel 9:27, que haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que esto ya rompimos el primer mito de que el diezmo era algo separado, algo exclusivo, y que hoy es obligatorio. Vamos al libro de Deuteronomio, vamos al libro de Números, capítulo 18, verso 24. Porque a los levitas he dado por heredar los diezmos. Ya el primer punto. Los levitas no tenían tierra como los demás, ¿no? Cuando se hizo la repartición de las tierras, pueden ir al libro de Josué, no se le dio tierra, no se le dio heredad por suerte al antiguo de Leví, porque Jehová era su heredad, era su herencia. Por tanto, llevan a recibir, dice aquí, Levítico Números 18, 24, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Así que vemos acá que el diezmo era una ofrenda. Lo que tienen en hebreo pueden buscar en la concordancia de Strong, página 70, artículos 73, 11 y 86, 41, que habla de teruma. Eso es lo que dice claramente Malaquías. Malaquías 3, 13, dicen, ¿en qué te hemos robado? Vamos a estudiarlo ahora. ¿Quién robaba? ¿A quién? Dice, te hemos robado aquí, dice, en los diezmos y las ofrendas. Del hebreo, sar y primicias, terumá. Strong, concordancia 46, 43 y 86, 41. Vamos a ver lo que dice Nehemías 18, Nehemías o Números 18, 24, ya lo leímos. ¿Qué ofrecían los levitas? En el número 18, 20, capítulo 18, verso 28. Así ofrecerán ustedes también ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Así que el diezmo tenía que dar una ofrenda. Así que el diezmo era una ofrenda, ¿no? Ya estamos acá para aclarar. Que ven de ofrecer a los hijos de Israel. Vosotros daréis de la ofrenda a Jehová. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos. Verso 26, ¿qué cosa era lo que daban? Verso 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toman de los hijos de Israel los diezmos que he dado por ellos en heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Así que, en una palabra, de cada 10 que ellos recibían de los hermanos de Israel, ellos tenían que dar, de ese 10 tenían que dar uno. Así que era uno de cada 10. Ese concepto de diezmo del diezmo tenía que dar el 1 de 10. Así que estamos hablando de base 10, azar, no meot, no. En ninguna parte aparece la palabra 100, no. Le invito a buscarla. La palabra 100 no aparece. Yo estudié hebreo y se lo aseguro que la palabra meot, que es 100, no aparece. Aparece solamente azar o meazar, que es dar diezmo, como aparece en el libro de
de Malaquías. Ahora dice, vosotros me habéis robado. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál es el contexto de Malaquías? De Malaquías es sencillamente el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, vamos a buscar el libro de Nehemías, porque estamos usando el contexto bíblico para que no nos perdamos. En el libro de Nehemías establece claramente Nehemías cómo se debía dar el diezmo. Nehemías, como sabemos, hizo un arreglo porque había muchas irregularidades del lenguaje en cuanto a la Torá, la ley. Pero hizo un arreglo y todos juraron que iban a ser fieles. Y el arreglo es Nehemías capítulo 10, verso 35. Acordaron que cada año traerían, cada año, no cada día, ni cada semana, cada año, traíamos las primicias de la tierra y las primicias de nuestro árbol a la casa de Jehová. Ahora vamos a ver qué cosas se llevaban. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a la cámara de Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas. Y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades. Otra versión que estoy leyendo aquí, Dios ahora dice finca o comunidades. Así que en Nehemías 10:38 establece claramente que el diezmo se llevaba. ¿Por qué? Vamos a razonar. ¿Qué cosa era un levita? Levita era una persona que ejercía un oficio en ministerio, pero tenía una familia, era una tribu. ¿Qué cosa es una tribu? Un grupito de gente, 100 tribus, se componía de miles de personas. Esa era la tribu de Leví. Así que no era una sola persona, era una tribu que todos eran levitas, descendientes de Leví. Y por tanto, tenían que comer y vivir. Y el arreglo que hizo Dios es que los hermanos de Israel tenían que contribuir llevando a los hijos de Leví que no tenían tierra ni ganado, porque el diezmo era el tribu, el diezmo era del ganado y de la agricultura. Por tanto, ellos no tenían tierra ni ganado. Por tanto, tenían que recibir el diezmo de sus hermanos. Así que de cada costal de cereal o de cada ganado que ellos, de cada 10 que recibían, separaban la décima, de 10 uno, para sus hermanos que vivían en las comunidades con ellos. Y de eso comían. Y de ese 10 que llevaban allí y que lo recibían en las comunidades, de eso los levitas llevaban al templo uno de cada 10. ¿Está claro? Véanlo ahí. Nehemías capítulo 10:38. Y búsquenlo también allá en la ley de lo que es el diezmo, el número 18, capítulo 24, capítulo 18, verso 24, 28 y el verso, para mí fundamental, 31. Dice, comerán el diezmo en vuestro lugar, donde vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración. Hebreo Sahar, que puede buscarlo ahí en Concordancia Strong 39-38. Es como un salario, una remuneración, como un oficial hoy de gobierno recibe una compensación por su trabajo. Así que ellos recibían una compensación por su trabajo y eso era el diezmo. Aquí se llama remuneración en vuestro ministerio en el tabernáculo del testamento, del testimonio. Y lo ofrecerán ustedes de ellos por suyo y no llevaréis pecado. Así que claramente aquí hemos derribado otro mito de que el diezmo tenía que llevarse al templo. Ese no es el concepto de Malaquías.
Si ustedes bien leen el contexto de Malaquías y leen el contexto en el libro de Nehemías, verán que había irregularidades en cuanto al servicio de los cantores. Los cantores se escaparon. Capítulo Nehemías 13, verso 10. Vamos a leerlo. Asimismo entendí, porque él estaba allá en Babilonia, con el rey, y cuando regresó, vio irregularidades y se enteró que las partes de los levitas, el diezmo no se lo había dado. Capítulo 13, verso 10. Y que los cantores y levitas que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Aquí otro mito, que no tenían trabajo. Eso es falso. El trabajo de ellos, vamos a verlo acá, era solamente una vez, un turno por una semana. ¿Por qué se fueron a su heredad? Como dice aquí en Nehemías 13, léanlo. 10, porque ellos vivían allí. Ahí tenían la comida, tenían el diezmo, tenían ahí su familia, su nieto, hijo. Y ahí tenían todo su trabajo, su comida. Ellos no vivían en el templo. Ese no era su trabajo. Ellos no recibían el diezmo, el concepto de su trabajo en el santuario, sino que recibían el concepto de que era tribu de Leví. Por eso pues, no tenían heredad. Y de esos diezmos, ellos llevaban la décima al templo. Así que eso que llevaba al templo era para un solo. Ahora vamos a ver qué tiempo llevaban. Vamos al libro de Lucas. Los invito a que abran el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a romper otro mito. Mito de que ellos vivían en el templo, tenían ahí un aire acondicionado, un televisor, a todo lujo, aire acondicionado, y que están ahí todo el año. Esa es la imagen que tenemos. Esa imagen la rompe Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 1. Vea el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. La suerte, es decir, que por suerte ella tenía que hacer su servicio. Verso 8. Y sucedió que ejerciendo Zacarías el sacerdocio ante Dios por el orden de su turno, así que indica turno. Vamos a ver ahora el verso 23. Zacarías fue que cumplido los días de su oficio, léalo ahí, ¿qué dice ahí? Se quedó allí. Se fue a su casa, porque tenía casa. Ahora, ¿cuál es el contexto? Lean ahí, Segunda de Crónicas 23:8. El servicio de ellos era de sábado a sábado, una semana exclusivamente. Y Primera de Crónicas 24, capítulo 7 y 18. Eran 24 turnos. El rey David hizo ese arreglo de que eran 24 turnos y que tenía que ir por turno una semana. Uno entraba en sábado y otro salía en sábado. Segunda de Crónicas 24:10. Segunda de Crónicas 23:8 al 11. Duraba solamente, Segunda de Crónicas 23:8. Una semana duraba su servicio. Por tanto, ellos no vivían allí. Así que el diezmo que ellos llevaban era exclusivamente para su mantenimiento durante esa semana. Y por tanto, los judíos no tenían que llevarle, los israelitas, los demás miembros de la tribu, el resto de Israel, no tenía que llevarle a ellos nada ahí. Lo llevaba a su heredad, finca. Como dice la Biblia, de finca, comunidad, o como dice Nehemías, a sus ciudades, las ciudades de los levitas. Ellos tenían ciudades. Otro tema. El diezmo se repartía entre 4 categorías de personas: el levita, el huérfano, el extranjero y la viuda. Cuatro categorías que ellos tenían que considerar
Deuteronomio capítulo 14, versos 27 y 29. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo. Así que el diezmo de 3, el diezmo de 3 años, diezmo trianual. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año. ¿Sacando de dónde? De su alfolí. Así que el alfolí no era iglesia, el alfolí era el diezmo acumulado en la casa. Verso 28. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Lo guardarás en las ciudades. 28. Y vendrá el levita que no tiene heredad contigo. Y el extranjero, el huérfano y la viuda. Véalo ahí. 4 categorías de personas que eran beneficiarios del diezmo. Que hubieran en tus ciudades y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tu mano. ¿Por qué esas personas mencionadas acá eran beneficiarios del diezmo? Muy sencillo. No tenían tierra, no podían diezmar, porque el diezmo era de la tierra, productos de agrícolas y del ganado. Como no tenían tierra ni ganado, eran por tanto beneficiarios del diezmo. Pues eso se hace hoy, para nada. Así que esa era parte del diezmo, para comer y para que no hubiese miseria ni hambre en el pueblo de Israel. ¿Está viendo ustedes? ¿Está claro esto? Espero que quede claro. Ahora, vamos a lo que dijo Cristo. Vamos a los días de Cristo. Cristo, allí, habla de un concepto. Mateo 23 y verso 1 de los ayes pronunciados por Cristo, en el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Viene la palabra diezmáis, que tiene la palabra, vamos a analizarla ahora en hebreo, en griego. Diezmáis la menta y el leoneldo y el comino, y dejáis lo que es más grave de la ley, a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no lo otro. Así que claramente Cristo pone énfasis aquí no tanto en el diezmo, sino en lo más grave de la ley, que es lo más importante, el juicio, la misericordia y la fe. Ahora, ¿por qué Cristo menciona el diezmo aquí? Porque estaba vigente todavía. Cristo no había muerto en la cruz todavía. Cristo no había clavado todavía el sistema ritual. Por tanto, el sistema ritual estaba vigente todavía. Por eso Cristo lo refiere. Ese es el contexto. No olviden del Mateo 23 y verso 23. Hasta ese momento, y vamos a ver que después de Cristo incluso se daba diezmo. Lo vamos a estudiar ahora en el libro de Hebreos. Así que claramente aquí Cristo dice que de diezmos, diezmai, de base, la palabra decata, diezmos, de 10, es la palabra que se usa en griego. No se usa la palabra 100 para nada, ni 1000. Se usa la palabra deca, de década, que viene de década, decatlón. 10, esa palabra que se usa aquí en Levítico 23, no, Mateo 23, 23. Diezmáis. Así que ese diezmo estaba bajo la ley. No que Cristo lo dijo que diezmaran, porque vamos a ver ahora a dónde diezmaban ellos. Vamos al libro de Hebreos, que muchas personas simplemente ignoran o temen, los pastores, mencionar el libro de Hebreos, capítulo 7, por una razón fundamental. No creo que ellos lo ignoren, lo saben, pero que tienen miedo de que se le caiga ese castillo de arena por el piso, construido con arenas artificiales,
que viene el soplo y lo destruye. Hebreos capítulo 7, en el texto de Melquisedec y del diezmo, dice: ciertamente los que los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Así que claramente aquí está refiriéndose a una ley que el contexto mío, a número 7, a Hebreos 7, 3, me manda a números 18, 21 y 26. Ahí está el principio fundamental del diezmo, en la cual está basado Hebreos 7. Dice: tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Verso 8. Y aquí, es en el templo, en los días del autor de Hebreos, aquí ciertamente los mortales toman, tiempo presente, los diezmos. Más allá, así que no tiene diferencia, aquí en el templo toman, pero allá, uno del cual está dado testimonio que vive, que es Cristo. Interesante este verso 8. Aquí los hombres mortales toman el diezmo, de acuerdo a la ley. ¿Qué pasó a esto? ¿Qué pasó? Que aquí el autor está explicando que Cristo había clavado la ley ritual, no otra ley, sino la ley ritual, nuevamente, de acuerdo a Crónicas, en Colosenses y Efesios 15, Cristo clavó en la cruz la ley ritual. Esto es lo que dice aquí el autor, que aquí los hombres toman los diezmos, según la ley, que ya se ha abolido, pero que todavía seguía dando. Es otra cosa. Toman y reciben, que indica que se llevaba el diezmo única y exclusivamente al templo. Así que ese concepto de que los cristianos judíos daban un diezmo a Pablo es, hermano, lea esto acá y analice. Ellos llevaban el diezmo al templo, porque era la costumbre que tenían de miles de años, desde la época de que se estableció el sistema del diezmo. Ellos llevaban y eso por costumbre, llevaban el sacrificio y la ofrenda al diezmo, y ahí iban. Incluso Cristo, los padres de Cristo llevaron a Cristo y ofrecieron, de acuerdo a la ley, los sacrificios y las ofrendas en los días, cuando Cristo era un bebé, después de 8 años, y a los 11 años, los 12, cuando ya se hizo hijo de la ley, lo llevaron al templo. Así que el templo era el centro ritual de Israel. Allí se llevaba, por tanto, el diezmo, no a ninguna parte. Vamos a hablar sobre eso, vamos a lo que dice igual respecto a eso. Así claramente, acá, Hebreos, el autor de Hebreos, que muchos nos dicen que es Pablo, enfatiza que aquí los hombres toman diezmos, pero allá uno, el cual dice que es Cristo, no toma los diezmos. Dice aquí, claramente, verso 12. Vamos a ver, ese ritual, ese diezmo, se hacía bajo el sistema del ritual sacerdocio aarónido. Porque se habla de un nuevo sacerdocio, de Melquisedec, que es diferente. Vamos a lo que dice el verso Hebreos 7, verso 12. Pues cambiado el sacerdocio, si cambiado el sacerdocio de Aarón, Melquisedec, era necesario que se hiciese también un cambio de ley. Verso 12. Así que, verso 18 dice: el mandamiento anterior, es el mandamiento arónico, ciertamente se anula por su flaqueza e inutilidad, porque nada le hizo perfecto, mas hizo la introducción de mejor esperanza, la cual nos acercamos a Cristo, el cual dice: tú eres sacerdote, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden Melquisedec. Así que vemos aquí que hay un nuevo orden de sacerdocio que abolió el sacerdocio y el ritual
de sacrificios y ofrendas de Aarón, y ese sacrificio lo hizo Cristo una sola vez con su vida, y Cristo se convirtió en sacerdote según el orden de Melquisedec, con juramento. Verso 21. Los otros fueron sin juramento, más este es juramento. Tanto mejor es este, que no tiene, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero ofrendas por su pecado y de luego por el pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, hablando de ritual, constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra de juramento, después de la ley, después de la ley ritual, viene el juramento de Melquisedec, constituye al Hijo de Cristo, hecho perfecto para siempre. Así que claramente, si ustedes ven claramente aquí, indica que Cristo, bajo el sistema de sacerdocio Melquisedec, eliminó completamente la necesidad de un sacrificio y de un ritual continuo que incluye el diezmo. El diezmo, como expliqué, no era un beneficio espiritual, no tenía ningún beneficio espiritual. Era para mantenimiento de una familia, porque no tenían heredad, no tenían tierra ni ganado. Métase en la cabeza y analice. Por tanto, Dios hizo en su misericordia un arreglo. Los hermanos de Israel debían llevarle el diezmo a ellos para que ellos comieran. Así que el diezmo no tenía ningún sentido espiritual para nada, sino que era un sentido utilitario de una necesidad de comer y beber para los miles de personas que tenía el levita en familia, y del cual llevaba el uno de cada 10, uno al templo durante una semana, como ya dijimos. Analiza el texto que he dado y estudie esto, para que comprenda que es todo lo que, contrario a lo que se enseña hoy. Es al revés. Así que mi función acá, con la ayuda de Dios, es brindar a ustedes un así dice Jehová, y no así dice un pastor, o así dice una iglesia, que para mí no vale nada. Para mí es muy importante un así dice Jehová. Vamos a lo que dice ahora Elena G. de White, para concluir. Elena G. White usa el sistema de benevolencia sistemática, que está basado en 1 Corintios 16, 2. Esta es lo que ella usa. Bueno, hermano, yo hice una grabación con esto, no quiero insistir. Yo hice una grabación de una hora sobre este tema, en la cual yo hablé y usé todos los testimonios de Ellen G. White. Así que no quiero insistir en eso. Aquellos que no hayan visto mi video, véanlo. Pero ahora quiero derribar el mito de que hay que llevar el diezmo al sábado en la iglesia y de que el diezmo era impuesto por Dios. Incluso Ellen G. White, por muy inspirada, dice que la benevolencia sistemática está basada en 1 Corintios 16, 2. Vamos a ver qué consiste la benevolencia sistemática. Cada primer día de la semana, ¿qué día era? Sábado. Primer de semana, domingo. Ellos le llamaban primer día, porque el domingo no, esa frase domingo no existía, sino que después bajo Constantino. Así que ellos llamaban primer día de semana, que equivale a domingo. Cada primer día de semana, cada uno de ustedes aparte en su casa, guardando lo que por la bondad pudiere. Observe, no era obligatorio, no era 1%, conforme a lo que pudieran, para que cuando yo vaya no se hagan colectas. Ahora, en 2 Corintios 9:7, vamos ahí, 2 Corintios 9:7, dice, 2 Corintios 9:7. Este libro, la Biblia se apega de tanto que le uso. 2 Corintios 9:7
cada uno dé como propuso en su corazón. Dice para acá al apóstol Pablo. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí se establece un principio. Cada uno dé como su... Así que no, aquí en otro lado del diezmo. Así que esto echa por ti el concepto del diezmo, que Pablo habló del diezmo. Si Pablo habló del diezmo, entonces se contradiría a sí mismo. Pablo no se contradice. Cada dé conforme se propuso en su corazón. Así que yo me propongo dar 100. ¿Está bien? Eso que dice él. Me propongo dar 10. Ok, eso es lo que yo me propongo en mi corazón. Ni por necesidad o por tristeza. Ah, qué triste que tengo que darlo. O tengo la necesidad porque me ponen 10 diezmos. Me ponen 10. No. Porque Dios ama al dador alegre. Vamos a lo que dice Ellen White en Testimonio para Iglesia número 5, página 139, en español. Dice, las ofrendas, habla primero el caso de Ananías y Zafira. Ella comienza con la frase, robará el hombre a Dios, Malaquías 3:8. Entonces muchas personas se suponen que es el 10%. Por cierto, ella escribió un libro, ella no. Los fideicomisarios escribió un libro que se llama La mayordomía cristiana. Ese libro no es de Ellen White. Una hermana me lanzó ese libro como si fuera una palabra de Dios. Bueno, eso no es una palabra de Dios. Eso fue una compilación de autores que cogieron un texto de Ellen White aquí y allá, fuera de contexto, para imponer la obligación de que hay que el diezmo. Pero si usted analiza, por ninguna parte parece que el diezmo es el 10%. Se supone de que debe, pero vamos a lo que dice aquí Ellen White. Para mí esto es más inspirado que todo. Habla caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira ofrecieron diezmo. No, ofrecieron dar un precio de lo que iban ellos a vender. Un precio. Un precio que no aparece la palabra diezmo ahí, sino una palabra que indica precio. Equivalente a lo que llamamos hoy en español precio. Pero defraudaron el precio. Y murieron. Entonces igual dice aquí claramente, las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen el ingreso del Evangelio. Dios pide cierta porción del recurso confiado al hombre, un diezmo. Observa la frase, ella no dice el diezmo, de tithe, sino simplemente one tithe, tithing, un diezmo, indicando algo que más abajo de ella dice, pero deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo y si ellos quieren o no dar más de eso. Han de dar, según se proponen, en su corazón, de acuerdo a 2 Corintios 9:7, que ella ya en la página 250, ella dice, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, y los que le aman darán con liberalidad y alegría. Cuando al hacerlo, pueden ganar su causa y aumentar. El Señor nunca requiere que su pueblo dé más de lo que puede. Oiga, esto es lo contrario a lo que Dios enseña. Pero se complace en aceptar y bendecir sus ofrendas de gratitud dadas conforme a sus posibilidades. Así que aquí no es conforme a un 10% que es obligatorio, como dicen los abogados. No, tiene que dar ahí, tiene que, si no, Dios no te bendice. Eso es falso. Testimonio para Iglesia número 5, página 250. Así que la Biblia establece que el diezmo es lo que no quiere dar. Vuelvo otra vez, márquenlo. Testimonio número 5, página 139. Dios pide un diezmo, no el diezmo, sino un diezmo. Pero deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo y si ellos quieren dar o no más de eso. El principio es, ahora dice, han de dar según se proponen en su corazón. Listo. Yo me propongo dar
Yo no pago diezmo, claramente, porque yo no creo que el diezmo sea obligatorio para hoy. Y el diezmo se usa. Yo les mandé a ustedes un video de los pastores de la prosperidad. ¿En qué se basan los pastores de la prosperidad? En que Dios te prospera si tú das. Mientras más tú das, más Dios más te bendice. Pero ellos, ¿qué hacen con ese dinero? Lo acumulan, como se hizo, como un estudio de Univision hizo. Lo acumulan y roban ese dinero para construir edificios, mansiones, aviones de jet y una vida de lujo de un rico, de un pachá de Oriente, una riqueza que excede incluso a los reyes de Inglaterra, como dice un comentarista. Ahora, ¿en qué se basa ese concepto? En Malaquías. Ese concepto está llevado al extremo, porque Malaquías habla de un principio, el que se usa hoy en la iglesia, incluso en la iglesia adventista, lo usa, de que traigan los diezmos al folí y alimento mi casa. Si no, dice, pues, entonces, si no lo hacen, vendré sobre vosotros y mandaré al devorador y corromperá el fruto de la tierra, vuestra vid será abortada y entonces no comerán. Así que prácticamente los adventistas, aunque quieran o no, están siguiendo ese principio de los pastores de la prosperidad. Incluso cada sábado, incluso cada sábado se ponen videos hablando de inversión y de que si tú das, Dios te bendice. Ese es el énfasis, ese es el mensaje. Y esas personas que están ahí son instrumentos de eso y lo que lo ven se lo tragan. De que Dios te bendice mientras tú das más, Dios te bendice. Mientras tú das más, así que hay que dar más para que Dios te bendiga más. Esto es lo contrario a lo que dice en White y lo que dice Pablo, que en 1 Corintios 16, lo que ese es 1 Corintios 16, 2, es el principio de la benevolencia sistemática. Apréndaselo. Cada primer día, o sea, no es sábado, y no se daba en sábado. El día del sábado no es para dar dinero, ni para recoger. Lo hacen porque la gente no está en otro día. Y van allí, entonces. Pero está muy mal, es una práctica mala, antibíblica. Dice el apóstol Pablo, cada día de la semana, cada primer día, cada uno de nosotros aparte lo que puedan, para que cuando yo vaya, no hagan colectas. Así que esto fue una necesidad que hubo de hermanos pobres de Jerusalén, que había una hambruna terrible y tenía necesidad. Y como los judíos del mundo helénico eran ricos, Dios lo había bendecido, pues ellos daban lo que podían. No era 10%, tampoco. Era lo que podían dar y ellos. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista estableció el sistema de diezmo? El Ellen G. White, como yo expliqué en mi video, y los pioneros hicieron un estudio de lo que era el concepto bíblico, basado en 1 Corintios 16, 2 y otros más, y establecieron que había un concepto de benevolencia sistemática. Y eso es lo que establecieron ellos. No era diezmo, para nada. Eso fue a final del siglo XIX, cuando ya. Ahora, ¿por qué la hermana White habla de que cada persona debe dar un diezmo? Pero deja a todos libres de dar cuanto puedan. Han de dar su propone en su corazón. Ella no quería, parece que, echemos mi opinión, ella no quería entrar en conflicto con la iglesia, porque la iglesia había establecido la iglesia, no basado en conceptos no bíblicos, sino conceptos jerárquicos, puramente jerárquicos, de una necesidad que había de pagarles a los obreros que ya habían aumentado la obra y había que pagarle salarios a ellos para que hicieran su obra.
ministerial solamente. Era solamente el concepto de predicar el evangelio. No hoy. Hoy no se predica ningún evangelio. Así que el concepto de hoy está completamente fuera de contexto. Pero aquellos días, y voy a explicar por qué. Aquellos días había un contexto. Predicar el mensaje. Ese es el sentido de la conferencia. Reuniones de obreros para reunirse, para deliberar, predicar el mensaje. Y hay que pagarles. Entonces ahí surge el diezmo. No por razones bíblicas, sino por razones puramente burocráticas, jerárquicas, de una necesidad que había. Así que vemos que no hay, aunque usen en el texto de Malaquías, apoyar, esa no fue la base. Ese texto está fuera de contexto. Ellos no lo usan desde contexto, sino que lo usan fuera de contexto. Malaquías 3, 8, 10, que estaban robando. Así que hemos comprobado que lo que estaban robando eran los sacerdotes, que llevaban el diezmo, y los levitas no podían comer, y por tanto se fueron, cada uno a su heredad, a donde vivían, y ahí tenían todo el diezmo de que querían, porque tenían todo ahí, la comida y la bebida para un año, porque ellos no trabajaban. Ellos tenían por heredad que recibir el dinero. Así que una palabra, aquí está completamente fuera de contexto, es usado fuera de contexto, porque los judíos seguían dando el diezmo a sus hermanos, pero lo que se estaba robando era el diezmo que no se llevaba. De acuerdo, dice el número, lean el contexto otra vez. Vuelvan a revisar los documentos, los números 18 y versos 24, 28 en adelante. Lean, hermanos. Este estudio que dimos inspirado es porque está basado en la Biblia y porque yo estoy estudiando hebreo bíblico. Repito, yo no soy ningún estúpido, como muchos piensan. Yo tengo conocimiento bíblico de lo que estudio porque yo estoy estudiando hebreo bíblico y leo la Biblia en hebreo. Y en el hebreo encuentro que la palabra que se usa es azar, 10, o eser, como quieran, o maazar, como en el libro de Malaquías, o en el libro en el Nuevo Testamento, décata. Así que por ninguna parte aparece la palabra 100, está eliminado, no aparece. Así que, mis hermanos, el contexto es que la iglesia adventista usó este concepto debido a una necesidad imperiosa de pagarle y se ha convertido en una práctica malsana. Porque acá no tengo la cifra, pero yo tengo acá un reporte del retirado tesorero Lemon, el cual da una cifra astronómica de billones de dólares acumulados en concepto del diezmo. Porque el pueblo de Israel daba una vez el diezmo, una vez, de acuerdo a la época de la cosecha. No era todos los años, ni todos los días. Era una época de la cosecha y el ganado, y lo llevaban entonces al templo. Primero a los hermanos que tenían necesidad en sus fincas, comunidades, y el diezmo a los sacerdotes por turno, cuando tocaba el turno. Pero como hoy en la iglesia adventista no hay turno, no hay levitas, sin embargo, esa costumbre de llevar cada semana un 10% a nivel mundial hace que se acumule una inmensa cantidad. Yo tengo una cifra, son billones de dólares que reportó el tesorero Lemon en la sesión de la conferencia en Atlanta, allá en San Antonio, Texas, el último reporte. Billones de dólares acumulados allí, en los bancos, porque eso va directamente al banco. Y de ahí le pagan, le pagan. No, hombre, no. Los pastores tienen un salario fijo. Y el diezmo, según dicen, es para pagarle ¿a quiénes? Hermano, yo investigué. Se paga a los maestros de Andrews. Los pastores tienen un salario también. Y otros tienen los profesores de las universidades adventistas, que muchos son ateos, homosexuales y promueven el homosexualismo y los LGBT, y reciben ese beneficio del diezmo. También ahora
una nota que quiero agregar es que ahora la Iglesia Adventista está apoyando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de un mundo mejor. Pero se reunieron los grupos religiosos y acordaron que la comunidad religiosa debe aportar de sus propios recursos una cantidad para contribuir a la Agenda 2030, que consiste no en ayuda misionera, ni en mejorar la vida de los pueblos, sino consiste en promover un plan de nuevo orden mundial, que consiste en una Agenda 2030, que si ustedes leen claramente el libro, lo pueden buscar en internet, la Agenda 2030, va a encontrar que es un plan maravilloso, pero que está lejos de la realidad, porque los bancos nunca van a ceder dar un centavo a nadie. Es dinero acumulado. Cada día, cada día la iglesia adventista, observa la iglesia adventista, ella da dinero, acumula más, cada semana se acumulan millones de dólares a nivel mundial y no dan ningún centavo a ninguna iglesia. Esa iglesia tiene que pagar algo cuando quieren establecer una iglesia nueva, tiene que buscar fondos de donde no hay y hacer un esfuerzo para que edificar una iglesia, como me pasó con la iglesia de Jackson, Mississippi, que yo conozco la historia. Un debate extraordinario y la conferencia no quería nada y hubo problemas. Y cuando la iglesia recién se establece como ella y tiene el título de esa iglesia, eso pasa a propiedad de la conferencia, que es la propiedad terciaria de todos los edificios de la iglesia. Vaya a una iglesia adventista, ve allí un letrero y un logo. Ese logo es otorgado únicamente por la conferencia, que es la única autoridad y que recibe el nombre de Iglesia Adventista Séptimo Día. Esto para terminar, ¿no? Así que la única iglesia que se llama Adventista Séptimo Día, una marca registrada ante el gobierno en el año 1 de noviembre del año 1981, por allá, por un abogado católico, Vincent Ramick, que fue allá personalmente él a registrar a la iglesia bajo su nombre de ASD, Adventista Séptimo Día, una marca registrada ante el gobierno con derecho propio, y todo aquel que predique un mensaje, bueno, ahora no, ahora es el que use ese nombre sin autorización, lo llevan a juicio. Y yo tengo aquí un libro que indica que hay más de 20 grupos religiosos y hermanos ministerios independientes que han sido llevados a juicio y pagado multas por usar el nombre Adventista Séptimo Día. Uno de ellos es Rafael Pérez, que lo conozco personalmente. Ahora, esto es ahora el nombre. Llegará el momento, cuando llegue el momento de predicar, que ya no será el nombre, ahora será la predicación de este mensaje, del tercer ángel, que no encaja el concepto unimundista de la Agenda 2030. Así que la Agenda 2030, para terminar, la Agenda 2030 está en contradicción con el mensaje. La iglesia adventista no está promoviendo el mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 18, 14, perdonen, 14, Apocalipsis 14, léanlo, Apocalipsis 14, mensaje del tercer ángel, del verso 7 al 11, no se está predicando. Lo que se está predicando en las altas esferas de gobierno es la Agenda 2030, un mensaje unimundista para establecer un nuevo orden mundial aquí en la Tierra, completamente ajeno al contexto del mensaje del tercer ángel. Por eso yo digo que esta iglesia nunca va a predicar ese mensaje. Me baso en este contexto que estamos analizando y en todo lo demás. Esta iglesia más está trabajando en contra del plan de Dios, porque todo lo que hemos expuesto aquí con la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y el hebreo bíblico que está sustentado, está en plena contradicción con un así dice la iglesia. Así que mis hermanos, con esto termino. Espero que esto haya contribuido a aclarecer la mente. Analice esto, no lo tire para la borda. Analícelo si puede. Si no, eso depende de usted. Para que con la ayuda de Dios llegue a un entendimiento de lo que es el plan de Dios
y lo que Dios pide hoy a su iglesia y a cada uno de nosotros. Mi mensaje es que estudie la Biblia, la palabra de Dios, y espere consagrarse, que solamente aquellos que se consagren a Dios en cuerpo y alma estarán en pie en el monte de Sión y beberán, estarán en la cena de Cordero. Que Dios los bendiga, ahora y siempre es mi deseo. Mi nombre es Leonardo Domenech, un investigador bíblico, estudiante de hebreo bíblico y del libro de Ellen G. White. Amén.